Efesios 1, del 3 al 14. ¿Cuántos ya lo tienen, mis hermanos? ¿Amén? ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios, amén. A ver otra vez, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos. Estamos aquí para darle gloria a Dios, hermanos, y es precisamente lo que vamos a leer. Dice así, Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había dispuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a orar, hermanos, vamos a tomar unos minutitos para orar y disponga, hermanos, su corazón para poder comprender esta palabra, hermanos, esto que nos dice la Escritura, y que sea, hermanos, revelada en nuestras vidas la dirección que Dios quiere dar. Padre, te amamos, Señor, y te glorificamos. Te agradecemos el estar aquí con nosotros y que tú nos hayas traído para darte la gloria, Señor. Te agradecemos por este culto que entregamos a ti, Señor, para cumplir precisamente con este propósito, Señor. Entregarte a ti todo el honor, toda la gloria, toda potestad, toda majestad. Reconocer que tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Padre, permite que hoy en nuestras mentes y corazones la palabra, Señor, sea sembrada como buena semilla en buena tierra. Que a su tiempo, Señor, dé fruto, Señor, según tu misericordia, según tu gracia, Padre. Pero hoy en esta tarde, Señor, venimos a ti, Padre, para recibir la instrucción que tú quieres darnos, para recibir la dirección para nuestras vidas, para tener de parte tuya la respuesta para esta semana que viene. Padre, permítenos comprenderla, permítenos disfrutarla, permítenos abrazarla y poderla vivir, poder llevarla a cabo, Señor, en el día a día. Ayúdanos, Padre, a que en todo nuestro entendimiento, Señor, sea clarificado. Ayúdanos, Padre, danos el poder de entender tus Escrituras, danos el poder de entender tu plan. Permite que en esta hora, mis hermanas, mis hermanos y tu servidor, Señor, podamos disfrutar de la obra de Cristo, podamos disfrutar de lo que ya hizo por nosotros. Permítenos entenderlo, Señor, y que podamos tener la certeza en nuestro corazón de que esa obra es suficiente, es perfecta, es eterna, es absoluta, es completa, que no hay nada que se le pueda agregar, que no hay nada que le haya faltado, sino que está precisamente en comunión en tu plan. Ayúdanos, Padre, a que podamos ver lo que tú has hecho por nosotros. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, lo primero que vamos a distinguir, hermanos, es que nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Vamos bien hasta ahí, mis hermanos? A veces nos preguntamos, hermanos, si Dios verdaderamente escucha nuestras oraciones, si somos, hermanos, personas que
que reciben esas bendiciones. Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice, hermanos, que Dios nos ha bendecido, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces vamos a anotarlo aquí, hermanos. ¿Lo alcanzan a ver allá atrás? Con toda. ¿Sí se leen, mis hermanos? Con toda bendición espiritual. Dice que lo hizo, hermanos, en los lugares celestiales con Cristo. Es decir, que la palabra nos va a indicar, hermanos, que toda la bendición que el ser humano puede esperar, el ser humano tiene la expectativa de tener de parte de Dios, toda esa bendición, hermanos, Dios ya nos la entregó, pero ¿en quién, hermanos? En Cristo. Toda bendición, hermanos, está en Cristo, hermanos. Dios nos ha bendecido por medio de Cristo, hermanos. Y vean, hermanos, por qué la palabra comienza, hermanos, en este capítulo de esta manera. Toda bendición que el ser humano anhela, toda bendición que el ser humano puede perseguir, toda la bendición que el ser humano quisiera tener, hermanos, ya Dios nos la ha entregado en Cristo, hermanos. ¿Por qué? Vamos a estar leyendo esta parte, hermanos. Vamos al versículo 4, mis hermanos. Dice que es que Dios, hermanos, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, hermanos, para estar en comunión con Él. Por tanto, hermanos, y es necesario que el ser humano sea santo y sin mancha. Tiene que tener, hermanos, una condición espiritual del ser humano para estar en comunión con Dios. Santo y sin mancha. Y ese, hermanos, es el diseño original. Dios creó al hombre, hermanos, a su imagen y semejanza, con sus bendiciones y con su soplo de vida. Aquí lo voy a poner. ¿Se alcanza a ver ahí atrás? Sí. Imagen, bendiciones y soplo de vida, que es su espíritu, hermanos. El ser humano está conectado espiritualmente con Dios porque Dios le puso de su espíritu para que viviera, para que fuera un ser viviente. Pero para estar en la presencia de Dios, hermanos, en la presencia de un Dios que es santo por sobre todas las cosas, el ser humano, hermanos, fue creado a imagen de Dios. Hermanos, y esas dos cosas, hermanos, santo y sin mancha, hermanos, estaban puestas en el ser humano. El ser humano, en el diseño original de Dios, cuando fue creado, hermanos, fue un hombre, una criatura, un ser santo y sin mancha. Y por eso podía permanecer en la presencia de Dios. Porque de definición, de creación, hermanos, el hombre fue santo y sin mancha. Porque esa es la imagen de Dios. Dios es santo y Dios es sin mancha. Y así, hermanos, ese reflejo que era el ser humano, ese reflejo de la gloria de Dios, de la esencia de Dios, de la verdad de Dios, de la naturaleza de Dios, hermanos, es lo que Cristo está hoy restaurando en nuestras vidas. Esto, hermanos, se perdió con la caída del ser humano. Pero gracias a que Cristo vino, hermanos, a salvarnos, el hombre puede volver a ese estado con el que Dios, hermanos, lo creó. Por eso, hermanos, la palabra nos dice que en el plan de Dios, hermanos, Dios nos entregó toda bendición espiritual. Todo lo que anhelamos, todo lo que deseamos realmente en el fondo de nuestro corazón, hermanos, esas cosas están puestas en Cristo. Pero no se refiere, hermanos, a cosas materiales, sino a cosas espirituales.
Bendiciones que el ser humano, hermanos, necesita, hermanos, para estar pleno, hermanos. Y hermanos, una de esas cosas, hermanos, es que el ser humano sea amado. Vean lo que dice el versículo 5, hermanos. Vamos al versículo 5. En amor, hermanos. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios, hermanos, desde la eternidad destinó que fuéramos apartados como hijos suyos. ¿Pero qué le motivó a eso, hermanos? El amor. El amor. Y es algo que el ser humano necesita, hermanos, para estar pleno. Es algo que si le falta al ser humano, el ser humano se siente vacío, hermanos. El amor, hermanos, que necesita el ser humano, Dios lo puso en Cristo, hermanos. Y ese es el amor, hermanos, que por la obra de Cristo va a tomar lugar en nuestras vidas. Por la obra de Cristo se va a manifestar en nosotros. Amor, hermanos, amor. ¿Cuántos necesitan amor aquí, hermanos? Yo he conocido personas que dicen, yo no necesito a nadie. Pero, hermanos, seamos honestos. Tal vez nos referimos a que no necesitamos a alguien que nos haga el quehacer, o que nos haga la comida, o que nos provea económicamente, o que nos haga algún mandado, o que nos haga incluso compañía. Pero eso no es amor, hermanos. Eso solamente es fruto de una convivencia. Pero el ser humano necesita amor, hermanos. Amor. Es diferente, hermanos, que alguien te ame a que alguien haga lo que tú quieres. Es diferente, hermanos. Solamente puedes estar pleno, hermanos, cuando alguien te ama. Y ese amor, hermanos, que necesita el ser humano, Dios ya lo había provisto a través de Cristo. De manera que por ese amor fuimos adoptados hijos suyos. En el plan de Dios, hermanos, Dios nos adoptó como sus hijos por amor, hermanos. Por amor, hermanos, fuimos adoptados como sus hijos. Y esto tiene un propósito, hermanos. Dice el versículo 6. Vamos al versículo 6, por favor. Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El ser humano, hermanos, estaba caído. El ser humano estaba perdido, alejado, en pecado, y estaba Satanás ejerciendo poder sobre él, influencia sobre él, esclavitud sobre el ser humano. Hermanos, Dios permite que la obra de Cristo pueda revertir todo esto. Dice el versículo 6 que Dios, hermanos, nos dispuso para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Alguien se acuerda aquí qué es gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? El favor inmerecido, el amor tierno de Dios que no merecemos, el cuidado tan grande que Dios nos da que, hermanos, no merecemos. Esa es la gracia de Dios. Y dice aquí el versículo 6 que Dios nos hizo para que alabemos eso, para que reconozcamos, hermanos, reconozcamos esa gracia. Esa gracia, hermanos, que nosotros podamos decir, no lo merecíamos, no teníamos los méritos suficientes para que Dios nos diera esa gracia. Y es lo que vamos a alabar de nuestro Dios. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, cuando entonamos esas alabanzas o cuando estamos en nuestro tiempo personal con Dios, lo que estamos haciendo es reconocer, hermanos, lo que Él hizo por nosotros.
Estamos alabándolo, pero en función de lo que Él hizo por nosotros. Y lo que Él hizo por nosotros, hermanos, se puede resumir en esto, en esa palabra: gracia. Tenemos de parte de Dios lo que no merecemos. Y cuando alabamos a Dios, hermanos, reconocemos que Él lo ha hecho por nosotros, que Él lo ha dado a nuestras vidas, que Él, hermanos, trajo lo que tú y yo nunca íbamos a poder alcanzar. Dios nos dispuso, hermanos, en amor, para que fuéramos hechos sus hijos, para que lo alabáramos, para que reconociéramos que Él es grande en gracia, rico en misericordia, hermanos. Vean lo que dice el versículo 6, hermanos. Dice que en esa gracia, hermanos, nos hizo aceptos en el amado. No podíamos estar delante de Dios, hermanos, por nuestra condición espiritual caída, muerta. Sin embargo, por Cristo, hermanos, fuimos aceptados. La obra de Cristo, hermanos, nos da la capacidad espiritual, hermanos, para estar aceptados delante de Dios, para que Dios nos vea como personas, como hombres y mujeres aprobados. Nosotros no podíamos conseguirlo, hermano, pero la obra de Cristo en esa cruz, hermanos, nos ha dado este poder, hermanos, de ser aceptados delante de Dios, de que Dios nos mire con aprobación, hermanos. Los padres, hermanos, aquí hay varios papás y mamás. Los padres, las madres, cuando los hijos desobedecen, hermanos, y se encuentran con el hijo desobediente, hermanos, a veces hay una mirada de desaprobación, porque saben bien qué es que está haciendo mal, porque saben que no está haciendo las cosas correctamente, porque saben que ha desobedecido, porque saben, hermanos, que eso que está haciendo le perjudica en muchos de los casos. Imagínense cómo Dios nos miraría, hermanos, si Cristo no estuviera en medio, hermanos, intercediendo por nosotros. Si Cristo no hubiera ido a la cruz por nosotros, ¿cómo Dios nos estaría mirando, hermanos? Con una indignación justa, santa y llena de razón, hermanos. Porque cada uno de nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios. Cada uno de nosotros hemos hecho nuestro propio camino y nos alejamos de Dios. Imaginen cómo Dios nos miraría si Cristo no hubiera venido, hermanos. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios, hermanos, nos mira con aprobación, hermanos, porque Cristo nos hizo aceptos delante de Dios. Cristo, hermanos, hizo en nosotros ese cambio espiritual que nos permite estar en la presencia de Dios. ¿Se entiende esto, hermanos? ¿Se entiende, mis hermanos? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Cristo hizo que Dios nos aceptara, en pocas palabras, hermanos. Dice ahí, el 7, ¿cómo es que hizo Cristo esto, hermanos? ¿Cómo es que logró que fuéramos aceptados delante de Dios? Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, hermanos. Somos aceptados delante de Dios porque Cristo, hermanos, pagó con su sangre. Esa sangre derramada en la cruz es el rescate, hermanos, por nuestras vidas, por nuestras almas. Él nos rescató, Él nos compró, hermanos. Amén. Dice el 8, que es gracia, hermanos. Eso que hizo Jesús por nosotros es gracia, gracia de Dios. Esa gracia la hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué Dios nos da sabiduría e inteligencia?
para darnos a conocer el misterio de su voluntad, según a Él le plació, hermanos. Porque dice el versículo 9, que Él se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las cosas que están en los cielos y de las que están en la tierra. Básicamente Dios está diciendo, miren, mi plan de salvación, todo está en Cristo. Y llegado el tiempo, va a ser manifestado. De manera que ustedes están seguros solo hasta que Cristo se manifieste y cumpla la obra que yo le he dado. Dios, hermanos, nos dispuso, hermanos, dice el versículo 11, para que tuviéramos herencia, para que fuéramos predestinados conforme a su voluntad. Hermanos, este es el plan de Dios, que Cristo nos rescate, hermanos. Que Cristo nos rescate. Pero ¿por qué no enseguida de que Adán y Eva pecó, vino Cristo y los salvara y todo continuara bien, hermanos? ¿Por qué, hermanos, se esperó a que viniera Noé? Se esperó a que viniera Moisés, se esperó a que viniera Abraham, se esperó a que viniera David, y así, hermanos, ha dejado continuar la vida y la historia del hombre, y llegamos hasta hoy, hermanos. Estamos usted y yo aquí delante de Dios. ¿Por qué Dios, hermanos, no salvó solamente a Adán y a Eva y continuó con su vida? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Por qué, hermanos, Dios, sabiendo cómo éramos, nos ha tenido tanta paciencia? ¿Por qué Dios, hermanos, ha dispuesto, hermanos, un tiempo para hacer todas las cosas? ¿Sabe por qué, hermanos? Dice, hermanos, ese versículo 11, que nosotros, hermanos, tenemos una herencia en Él, pero fuimos predestinados según ese propósito. Y el propósito, hermanos, lo dice el versículo 12, para alabanza de su gloria. Dios, hermanos, no quiso solamente salvar a Adán y a Eva. Dios, que es eterno, hermanos, y que sabe, hermanos, acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo, nos ha amado, hermanos, y ha tenido paciencia para cada uno de nosotros. Él ha soportado, hermanos, toda la maldad del mundo, para que en el tiempo preciso Cristo viniera y consumara esa deuda, pagara por el pecado de todos, de manera, hermanos, que fuéramos redimidos. Hermanos, la palabra de Dios dice que con una sola ofrenda Él hizo perfectos a los santificados. Él esperó, hermanos, el tiempo preciso para que todos aquellos que han de ser salvos, hermanos, pudieran alcanzar esa salvación, pudieran ser puestos, hermanos, en un tiempo, en un lugar determinado, y alguien les hablara el Evangelio y creyeran. La fe que hoy usted y yo tenemos, Dios mismo la ha puesto en nuestro corazón. El arrepentimiento con el que venimos al Señor, Dios mismo fue el que lo puso en nuestro corazón. La persona que nos habló el Evangelio, hermanos, Dios la puso. Dios le dio las palabras. Él puso todo, hermanos. Porque Él quiere, hermanos, que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. Hermanos, nos rescató, hermanos, para reconocer, hermanos, quién es Él. Si usted, hermano, pasa tiempo con una persona, lo va a ir conociendo. Hermana Jessie, ¿tú sabes qué cosas le alegran a tu esposo? ¿Qué cosas le alegran a él? ¿Qué le gusta de comer? ¿Qué le enoja?
cuál es su color favorito, sabes qué música le gusta. ¿Por qué? Porque pasas tiempo con él, ¿no? Aquí mi hermano Andrei sabe qué cosas le molestan a sus papás. Puede que no las cumpla, ¿verdad? Sí, se guarda de cumplir, pero sabe qué cosas le molestan a los papás. ¿Por qué? Porque él pasa tiempo con sus papás. ¿No es así? Mi hermana Mari conoce bien a sus hijos, ¿sí o no? Los conoce bien porque ella ha pasado tiempo con sus hijos. Si nosotros pasamos tiempo con Dios, hermanos, le vamos a conocer. Si nosotros pasamos tiempo con el Señor, hermanos, vamos a saber de qué se trata. Y solamente el pasar tiempo con Dios, hermanos, nos va a dar la clave, hermanos, de quién es Él. No hay otra manera, hermanos, de conocer a alguien sino pasando tiempo con Él, estar con esa persona. Y no es diferente para con Dios. A Dios le conocemos, hermanos, pasando tiempo con Él. ¿Cómo? En oración. ¿Cómo? Aquí en la iglesia. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Escuchando el mensaje. ¿Cómo, hermanos? Teniendo momentos de adoración a Él. Hermanos, si no es así, no hay manera de conocer a Dios. Si ustedes no disponen de un tiempo para estar con Dios, no hay manera en que le puedan conocer. No hay manera en que nosotros podamos saber quién es Él, qué le gusta, qué no le gusta, cómo actúa, cómo piensa, cómo siente. Hermanos, todas esas cosas Dios nos las ha revelado en su palabra. Pero si no es en comunión, hermanos, no podemos reconocer quién es Él. No vamos a poder darle la gloria porque no sabemos quién es Él. No podemos, hermanos, alzar nuestras manos, levantar nuestra voz. No podemos entregar nuestro corazón si no sabemos quién es Él. Hacerlo a ciegas, hermanos, sería seguir una religión. Hacerlo sin conocerle, hermanos, sería solamente seguir lo que otros hacen. Hermanos, pero en nada de eso, hermanos, se va a encontrar verdad en nosotros. Porque Dios mira nuestros corazones y sabe qué tal genuinamente, hermanos, nosotros le buscamos. Sabe qué tal genuinamente pensamos en Él. Sentimos algo por Él. Sabe qué tal genuinamente le buscamos, hermanos. Él sabe, hermanos, cuánto tiempo pasamos realmente con Él. Y ese es el punto, hermanos. Que Dios nos preparó para la alabanza de su gloria. Y eso solamente viene, hermanos, por estar con Él, conocerle. Y cuando le conocemos, le podemos glorificar, le podemos alabar. Podemos decir, es que Dios es grande, porque tú ya conociste a Dios como alguien grande. Es que Dios es bueno, porque tú ya conociste la bondad de Dios. Es que Dios tiene misericordia, porque en algún momento tú experimentaste que Dios te tuviera misericordia. Es que Dios es fiel, porque tú, hermanos, fuiste infiel, pero Él se mantuvo firme y nunca te dejó. Si tú no conoces a Dios en todas esas cosas, hermanos, tú no puedes reconocer a Dios. Tú no puedes entonces alabarle por quién es Él. Y ese es el plan de Dios, que tú le alabes porque tú sabes quién es Él. ¿Quién es Él para ti, hermano? Si para ti solamente es mi religión de domingo a domingo, está bien, pero ese no es Dios. Si para ti solamente es la cultura de mi familia, la tradición de mi familia, está bien, pero ese no es Dios. Si para ti es algo de moda que dices, es que es bien chido ser cristiano, ok, haz lo que tú quieras, pero ese no es Dios. Si para ti es el consuelo, el que calma tu culpa, ok, está bien, pero ese no es Dios, hermanos. Ese no es Dios. Dios quiere que le conozcamos y le alabemos. Dios quiere que le conozcamos y que tú, sabiendo
ya viviendo esas cosas, puedas decir: mi Dios es grande, mi Dios es fiel, mi Dios es fuerte, mi Dios es paciente, mi Dios es misericordioso, mi Dios atiende mi oración, mi Dios me protege, me guía, me acompaña, me pone todas las bendiciones, me empuja, me levanta, me consuela, me atiende. Él está conmigo. Pero es pasando con tiempo de comunión con Él. No hay otra forma, mis hermanos. No hay otra forma. Versículo 3, hermanos. Ya vamos a cerrar esta parte. Dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Hay algo que Dios hace para distinguir a sus hijos, y es que a todos los que creyeron en Él, los que le recibieron, los que creen en su nombre, hermanos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Hijos de Dios. Esos hijos de Dios, hermanos, dice aquí el versículo 13, que son aquellos que han oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, los que han creído en Él. Ellos, hermanos, estos hijos fueron sellados por el Espíritu Santo, hermanos. Cuando hablamos de un sello, hermanos, estamos hablando de un distintivo, estamos hablando de una marca, estamos hablando de una señal que cuando alguien la vea, puede saber que eres de acá o de acá o de acá. Él sabe, la persona que te mira, en este caso Dios sabe quiénes son los suyos, porque a los suyos, hermanos, Dios los selló con su Espíritu. Dios les dio su Espíritu. A sus hijos Dios les dio su Espíritu. Esa es la marca distintiva de los hijos de Dios, que Dios los ha sellado con su Espíritu. De modo, hermanos, que es como un escáner. Cuando pasemos, hermanos, delante de la presencia de Dios, Dios va a apartar a sus hijos de los que no lo son. Dios va a darle acceso a su reino, a sus hijos, y apartará para destrucción a los que no lo son. Es el Espíritu Santo, hermanos, el sello distintivo de los hijos de Dios. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿he creído de verdad? ¿El Espíritu de Dios está obrando en mi vida? Porque déjeme decirle algo, hermano. El Espíritu de Dios, hermanos, nos dice la Biblia que nos llevará a toda verdad, que nos recordará las palabras de Jesús, que nos hará decir que Jesús es el Señor, que nos consolará, que nos dará fuerza, poder espiritual, hermanos, para vencer toda situación y toda oscuridad. Dice que el Espíritu de Dios, hermanos, nos da testimonio a nosotros mismos de que somos hijos de Dios, hermanos. ¿Dónde está eso, hermanos? Alguien acompáñame a leer, por favor. Romanos, hermanos, capítulo 8, hermanos. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo la palabra, mis hermanos? Romanos 8, 15 y 16. Dice ahí, hermanos, es que nosotros hemos recibido, hermanos, no un espíritu de esclavitud para estar en temor, sino que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos a Dios: Abba Padre. Abba Padre. Es una expresión de amor, de cercanía, es una expresión, hermanos, de reconocimiento a nuestro Padre. Es una expresión, hermanos, que nos
hace ver, hermanos, verdaderamente como sus hijos. Dice el 16, versículo 16, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso Pablo está diciendo acá, hey, los hijos de Dios son los que son sellados por su Espíritu. Porque el Espíritu nos da testimonio de que sí somos hijos de Dios. Si el Espíritu de Dios te da testimonio de que eres su hijo, hermano, gloria a Dios. Porque Dios te ha tomado y no te va a dejar. Y hará en ti esa obra para que el día, hermanos, que te reúnas con Él, seas aprobado, hermanos, y pases al gozo de tu Señor. Pero el punto es este, hermanos. El Espíritu de Dios nos ha sido puesto por señal, un sello. Porque Dios, hermanos, ha dejado su Espíritu como garantía de que un día, hermanos, seremos redimidos. Este sello, hermanos, solamente es garantía de ser redimidos. Un día, hermanos, cuando estemos en la presencia de nuestro Dios, tú y yo, hermanos, olvidaremos todo dolor, toda lágrima, toda enfermedad, toda muerte, toda ansiedad, todo problema, toda crisis, todo enojo, todo aquello que nos ha herido y todo aquello que le hace daño a la vida del hombre, hermanos, quedará atrás. Quedará atrás. Todo eso desaparecerá, hermanos, porque venimos a la presencia de Dios. Y esa fe, hermanos, que hoy nosotros tenemos en Cristo, será una realidad, la salvación de nuestras almas. Hermanos, el Espíritu de Dios que ha sido puesto sobre nosotros por señal, hermanos, es una promesa, es la garantía que Dios nos da de que un día, hermanos, nuestras almas, hermanos, estarán eternamente con Él. De que un día, hermanos, este cuerpo, hermanos, quedará en el olvido. Todas las implicaciones de este cuerpo, su rebeldía, su pecado, su maldad, que no se quiere sujetar a Dios, todo eso quedará atrás, hermanos. Porque el poder de la muerte desaparecerá, el poder del pecado desaparecerá. Solo quedará, hermanos, la gracia de Dios sobre nuestras almas. Entonces, hermanos, estaremos en esa reunión, hermanos, que Dios planeó desde un principio, que Dios ejemplificó en la comunión perfecta. ¿Se alcanza a ver acá a este lado? ¿Sí? Dios puso, hermanos, en el Edén a Adán y a Eva, hermanos. Primeramente Adán, después fue formada Eva. Pero esa comunión que Dios, hermanos, quiere para nosotros, este primer diseño, hermanos, con el que fuimos hechos, hermanos, está siendo restaurado. Y Dios, hermanos, obrará todo esto para que un día, hermanos, así como Adán estuvo en el Edén, nosotros estemos en su presencia. Así como Adán no tenía necesidad de nada, nosotros, hermanos, seamos sustentados por la presencia de Dios. Así como Adán tenía plena comunión y estaba con Dios y Dios estaba con él y hablaban y tenían una vida juntos. Así, hermanos, así mismo será en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí se entiende la palabra, hermanos? ¿Se entiende la palabra? Dios nos ha puesto, hermanos, ya toda bendición espiritual. Y todas esas bendiciones son por medio de la obra de Cristo, hermanos. Dios quiere, hermanos, que en nuestras vidas se restaure ese diseño original. Y sepamos, hermanos, que es solo por la obra de Cristo. Hermanos, si nosotros lo intentamos en nuestras propias fuerzas, nos vamos a cansar. Aquí no vamos a durar. No vamos a tener ganas de venir a la iglesia, porque es en nuestras propias fuerzas. Y el corazón del hombre es engañoso. Y sus deseos, hermanos, son diferentes a los de Dios. Sencillamente no podemos, hermanos, intentar ser hijos de Dios en nuestras propias fuerzas.
Tiene que ser, hermanos, por medio de Jesucristo que recibamos las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. ¿Y cuál es una de esas bendiciones? Esto que estamos haciendo hoy aquí, hermanos. Darle culto a Dios, darle la gloria a Dios. Hermanos, no puede ser en nuestras fuerzas. Tiene que ser por la gracia, por las bendiciones de Dios. Díganme algo y ayúdenme. ¿Cuántos han creído aquí en el Señor? Amén. Amén. Si hemos creído, hermanos, como sus hijos, hermanos, Dios nos ha dispuesto un día para reunirnos y darle la gloria. Esa es la bendición del culto, que nosotros estemos en comunión con nuestro Dios, que nosotros estemos, hermanos, en devoción y en adoración a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer por toda la eternidad. Si hoy no, en vida, en esta tierra, no lo hacemos, hermanos, difícilmente, hermanos, lo haremos en la eternidad. Piense eso. Piense que fuimos creados para alabarlo, para reconocerlo, para rendirnos a Él, para derramar nuestras almas a Él. Si no lo hacemos hoy aquí, que hemos creído, hermanos, no lo haremos en la eternidad. Dios quiere, hermanos, y el plan de Dios es que nosotros desde aquí comencemos esa vida de eternidad con Él. Esas bendiciones han sido puestas en Cristo, nos han sido entregadas. Tenga usted en cuenta eso, hermanos. Dios quiere estar con nosotros. Su promesa es esa: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Él se preparó un cuerpo que fue engendrado en el vientre de una virgen. ¿Para qué? Para hacerse accesible a nosotros, para que Dios estuviera con nosotros. Esa es la promesa de Manuel. Isaías 7:14, que se cumple en Mateo 1:21 al 23, hermanos. Dios quiere estar con el ser humano. Dios ama, hermanos, a sus hijos. Y de entre los seres humanos hay quienes han creído, hay quienes han tomado este camino, hay quienes Dios preparó, hermanos, para que creyeran al Evangelio. Si tú estás creyendo al Evangelio, hermano, entonces Dios te ha apartado como un hijo, y su deseo es que tú estés con Él. Tú estés con Él. Tú, mi hermano, tú estés con Él. Tú, mi hermana, tú estés con Él. Aquí, hermanos, verdaderamente no vamos a poder, hermanos, darle la gloria a Dios si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas. Tiene que ser en las bendiciones que Él ya dispuso por medio de la obra de Cristo. Si nosotros decimos, hey, tengo la intención de venir y hacer el culto aquí, es buena intención solamente, hermanos, pero va a llegar un tope, va a llegar un día en que eso se acabe, en que las circunstancias de la vida agoten a la persona. Pero si nosotros, hermanos, ponemos nuestra mirada en que Él ya nos apartó para la alabanza de su gloria, hermanos, hay una fuerza que supera la tuya y que te va a llevar al plan de Dios, que te va a llevar a cumplir el propósito de Dios. No podemos, hermanos, hacerlo en nuestras fuerzas. Tenemos que hacerlo en las bendiciones que Dios ya nos ha dado en Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Bien, hermanos. Yo quiero que usted sepa lo siguiente. Fíjese, le voy a leer una cita, hermanos. Esto está en el Evangelio, hermanos, de Mateo. Mateo 5:48, hermanos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Seamos perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Este versículo, hermanos, está insertado en una enseñanza que Jesús le da a las personas acerca del amor hacia sus enemigos. Las circunstancias de la vida, hermanos, no siempre son favorables.
Las circunstancias que nos rodean son adversas en la gran mayoría de las ocasiones. Pero Dios le está diciendo aquí a sus discípulos, a la gente que lo escucha: amen a sus enemigos, bendíganlos. Si ellos los persiguen, ustedes bendíganlos. Si ellos los ultrajan, ustedes ámenlos, bendíganlos. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene ninguna recompensa darle amor a aquellos que te aman, sino que le des amor a aquellos que te odian. Porque eso es lo que Cristo hizo, hermanos. Todos nosotros, hermanos, al pecar nos constituimos enemigos de Dios, amigos del mundo, amigos de los deleites, amigos del pecado, dirigidos por Satanás. Hermanos, todo eso es contrario a Dios. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados, porque Dios nos ha amado, porque Cristo mostró el amor de Dios yendo a la cruz a morir por nosotros, por supuesto que Él sabe que el verdadero amor, hermanos, no se le da a quien te ama. El verdadero amor se le da a quien te odia. Que a pesar de cómo es esa persona, tú le puedes mostrar amor. Por eso dice el Señor aquí: sean ustedes perfectos como nuestro Padre, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, hermanos. Ese amor, hermanos, humanamente no lo podemos sentir. Humanamente nos gana el coraje, humanamente nos ganan las emociones, humanamente el corazón nos da unas jugadas que somos engañados y actuamos mal. El amor a los enemigos, hermanos, no lo puede obrar el ser humano. El amor a los enemigos lo obra Dios en el corazón del ser humano. Y es de esa misma manera en que todas las cosas, hermanos, en nuestra vida de fe, nosotros no las podemos hacer en nuestras propias fuerzas, porque un día eso se va a agotar, eso se va a acabar y vas a quedar parado sin nada. Lo que tú tienes que vivir en tu vida de fe es lo que Dios va a obrar en tu corazón, es lo que Dios está trabajando en tu vida. De otra manera, hermanos, tú no puedes salir adelante. De otra manera, tú no puedes caminar con el Señor. Porque tú, hermanos, tú y yo somos lo que dice la Biblia. No somos justos, no somos buenos, no buscamos a Dios. Al contrario, en nuestra carnalidad nos descarriamos y nos hacemos inútiles. Solamente Dios puede traer, hermanos, una verdadera vida de fe por medio de la obra de Cristo. Y esas bendiciones, hermanos, van a llegar a nuestras vidas solamente cuando pongamos nuestros ojos en lo que Cristo hizo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y sepamos que Dios desea, hermanos, obrar en nuestras vidas, que Dios desea, hermanos, que seamos para la alabanza de su gloria, que aquellos que han creído, hermanos, es porque Dios les permitió creer, aquellos que han sido sellados es porque Dios los ha apartado como sus hijos. Un día, hermanos, seremos redimidos, un día, hermanos, estaremos en su presencia. ¿Cuántos quieren, hermanos? ¿Cuántos anhelan estar en la presencia de Dios? Amén, hermanos. Solo es por la obra de Cristo que esto es posible, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias, Padre, porque tú has puesto, Señor, a Cristo como el soporte, como el depósito de toda bendición espiritual. Su obra es la única, Señor, que hace posible que todas tus bendiciones estén siendo operadas en nuestras vidas, estén tomando lugar en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a reconocer que solo porque Cristo fue a la cruz por cada uno de nosotros, porque Él sufrió los clavos, Él sufrió el látigo, el desprecio y la humillación, la muerte y fue sepultado, Señor, es que tú
hermano, tú, hermana, y yo, hoy podemos estar delante de Dios con fe, porque Él se levantó, venciendo a la muerte, venciendo a Satanás, venciendo el pecado, para que nuestras vidas fueran compradas, para que nuestras vidas fueran lavadas, para que hoy la imagen que Dios quiere restaurar en nosotros, las bendiciones y su Espíritu en nosotros, pueda ser realidad. Padre, en esta hora queremos pedirte, Señor, que tú traigas discernimiento a mis hermanos, claridad, que ellos puedan, Señor, ver sus vidas y con honestidad, Padre, delante de ti, reconocer que te necesitamos, reconocer que tú nos haces falta en todo, que sin ti estamos perdidos, que sin ti estamos muertos, que sin ti estamos vacíos. Permite, Padre, que nuestras vidas sean para la alabanza de tu gloria, que no pongamos nuestra fe en tonterías, que no pongamos nuestra fe ni nuestra vida en las cosas de este mundo, sino que verdaderamente nuestras vidas sean para cumplir tu propósito. Ayúdanos a estar contigo, a pasar tiempo contigo en esa comunión. Muéstranos quién eres tú, Señor. Que podamos reconocerte, que podamos entender, que podamos ver claramente quién eres tú, Señor. Y no nos quede otra cosa más en nuestra mente y en nuestro corazón, sino alabarte, sino adorarte, porque ya hemos entendido, ya hemos comprendido que tú eres dueño de nuestras vidas, que tú eres el Señor de nuestras vidas. No queremos, Padre, gobernarnos a nosotros mismos, porque vamos a fallar, nos vamos a desviar, vamos a ir en contra aún de ti, Señor. Mejor sé tú gobernando nuestros corazones, sé tú llevándonos, Señor, porque tú nos vas a llevar por camino de justicia, camino de verdad, camino de vida. No que andemos nosotros perdiéndonos en caminos de muerte. Padre, permite que tu voluntad sea hoy sobre esta congregación. Permite que tu voluntad tome lugar en cada vida hoy aquí, en cada familia aquí representada. Sé tú trayendo esas bendiciones por la obra de Cristo, Señor. Permítenos, Padre, ser tus hijos, que han creído verdaderamente en tu palabra, que han creído verdaderamente en tu obra, que hemos recibido tu nombre, Señor. Por eso seamos tus hijos, porque tú nos dispusiste para ser tus hijos. Permite, Señor, que nuestras vidas sean ordenadas y alineadas bajo tu voluntad, bajo tu plan, bajo tu propósito, bajo tu visión, bajo lo que tú esperas hacer, que sobre eso nuestras vidas vayan, Señor. Ayúdanos a dejar de lado nuestra motivación personal, aún la religión que podemos tener todavía incrustada en nuestra mente, que se eche a un lado, Señor, que seas tú quebrantando toda oscuridad y todo molde que el mundo y que Satanás nos han sembrado. Que seamos transformados, Señor, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo al obrar de tu Espíritu, Señor. Permite que nuestras vidas verdaderamente sean un reflejo de tu gloria. Permite, Señor, que seamos, Señor, personas que muestran tu bendición y tu bondad. Permite que en nuestro corazón haya el amor que tú deseas. Permite, Señor, que nuestro corazón sea transformado por un corazón no endurecido, no un corazón de piedra, sino que sea cambiado, que sea moldeado a un corazón de carne, donde tú escribes tus leyes, donde amamos tu palabra, Señor. Permite que nuestra mente, Señor, no sea una mente carnal, sino una mente donde está tu palabra, donde somos gobernados y dirigidos por tu palabra.
Permite, Señor, que nuestras vidas, Señor, verdaderamente sean de hijos tuyos, de herederos de la gracia, herederos de salvación. Permite, Señor, que Cristo viva por medio de nosotros. Oramos a ti, Padre, en ese precioso nombre, el único nombre de salvación, el nombre de Jesucristo. Amén y amén.